Por esta causa, dice Pablo, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Creta, yo creo que la mayoría de nosotros tal vez ya sabe, era una isla aproximadamente de 270 kilómetros de largo, como por 30 o 40 kilómetros de ancho. Pero siendo isla, era un lugar rocoso, medio estéril, pero sin embargo se habían asentado ahí varias ciudades a lo largo y ancho de este lugar. Y sigo. El que fuere irreprensible, le dice Pablo, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y termina, versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal cual como le ha sido enseñada, pero con un propósito, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a aquellos que contradicen. Tremenda tarea que se le ha dado a este joven, ya pastor de este lugar. ¿Quién es Tito? ¿O dónde nació? Tito, según lo que he podido encontrar, nació en el año 10 después de Jesucristo, en Creta, en la misma isla. Y murió el año 69 en Cortina, lugar también de Creta, donde terminó allí siendo el obispo. Como dice Pablo, o le dice Pablo a Tito en su carta, verdadero hijo en esta común fe. Fue uno de los primeros colaboradores que Pablo tuvo y que, dice Pablo, en Gálatas 2:1, dice este versículo, después de pasado 14 años, subió otra vez a Jerusalén. Y no subió solo, subió con Bernabé, pero también llevó consigo a Tito, enseñándolo ahí. Pablo aproximadamente menciona a través de Gálatas, carta a los Corintios, aproximadamente entre 12 a 13 oportunidades lo menciona. Intervenciones que Tito hizo, y es más, se cree incluso de que la carta, una carta muy severa que le hace llegar Pablo a los Corintios, quien tuvo la responsabilidad de llevar esa carta fue justamente Tito. Tito se cree que llegó al conocimiento del Señor
aquel día de ese gran suceso espiritual, Pentecostés. Se cree que allí él tuvo conocimiento del Señor. Pero más Pablo se encargó de enseñarle, de corregirle lo que había que corregir, porque cada uno de nosotros, por mucho que tengamos enseñanza de la Biblia o de cualquier otra cosa, siempre hay cosas que tenemos que enderezar. Las aprendemos mal. Desde aquel día en que Tito, el Señor tocó su corazón, se empezó a conformar el carácter de Tito. Ese carácter que lo hizo, que le permitió que en cada intervención que tuvo Tito, salió victorioso. Pero no salió victorioso él, por su conocimiento tan solo, sino porque el Señor le había dado ese poder, la claridad, y más que la claridad, ese carácter fuerte, porque por lo visto era fuerte. Y de acuerdo a algunos escritos por ahí, dice que Tito, como Timoteo, prácticamente juntos empezaron la carrera. Pero Pablo se hizo servir más de Tito cuando había algún problema en alguna iglesia que corregir. Allí iba Tito, porque por lo visto había el Señor, más Pablo con su educar y corregirlo, le había formado un carácter fuerte, de amor, pero fuerte. Pablo dice en el versículo anterior, en el 4, lo muestra como su hijo. Mi verdadero hijo, dice, en esta fe común. Gracia, misericordia y paz de Dios se refiere con tanto amor hacia este joven pastor. Pero sin embargo, siendo joven, Pablo le ha dado esta tremenda tarea de ir a Creta, de estar en Creta y corregir todo aquello, como habíamos leído recién, aquello que era deficiente y que no permitía que la iglesia fuera como debe ser, como el Señor lo ordenó en su palabra. Y como el Señor hoy día también a nosotros nos está diciendo cómo debemos ser como hijos del Señor. En Hechos, capítulo 11, versículo 8 al 30, no lo busquen. Dice ese texto que la iglesia estaba en Jerusalén, estaba por venirle encima un tremendo problema. Se había levantado un hombre llamado Ágabo, y este hombre, por la acción del Espíritu Santo, dijo a la iglesia que venía una hambruna tremenda, que iba a ser, pero para todas las latitudes. No solamente al pueblo, no solamente a la iglesia, sino que iba a someterse a una hambruna, pero generalizada. Leo el versículo 11, 29, dice, y entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos
que habitaban en Judea, lo cual, en efecto, hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. No se habla nada de Tito. Lucas tampoco, en su libro de Hechos, tampoco habla ni nombra a Tito. Pero allí estaba él, tras cortina. Estaba siendo formado por Pablo. Continuamente nosotros echamos una mirada, yo echo una mirada, como recién también veía con respecto a lo que, como empecé diciendo, que hay por mucho que agradecer al Señor. Pero el Señor, yo creo que permite que tengamos esa visión como hijos del Señor, que estemos atentos a las necesidades, a las flaquezas a las que nos enfrentamos, a las que se enfrenta cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos? ¿Estoy dispuesto a hacer algo por la flaqueza, por la necesidad de mi hermano? Ese es el asunto. En cambio, vemos a un Tito movido por el Espíritu Santo a ir en socorro de aquellos necesitados, ya sea por el hambre o en este caso también, como en Creta, necesitados más allá del hambre, necesitados de la verdadera palabra de Dios, que es el alimento el cual que debiéramos de tener. Siempre me recuerdo de un hermano que ya no está con nosotros. Siempre decía, él contaba acerca de su madre. En la mañana tempranito, no desayuno, Biblia primero. Una buena costumbre. El primer alimento debiera ser la palabra del Señor, para que podamos estar atentos a sus cosas. Y la palabra del Señor, por cierto, nos va a accionar como fue accionado justamente nuestro hermano Tito. Leo en 2 Corintios 7, del 13 al 15. Decía que Tito fue allí, llevó una carta que permitió, una carta muy severa, donde Tito manifiesta que realmente está muy apenado, muy acongojado por el actuar, por el vivir de esa membresía. Y como decía anteriormente, se cree que justamente el que llevó la carta fue Tito. Pero Tito no solamente llevó la carta, sino que también se tuvo que quedar allí para también él, en alguna forma, corregir o ayudar a corregir humanamente y con la palabra del Señor lo que había que corregir. Leo como le decía, en 2 Corintios 7, 13, 15. Dice así: por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con respecto a vosotros, no he sido avergonzado,
sino que así como en todo hemos hablado con la verdad, también nosotros nos gloriamos con Tito en verdad. Y el 15 dice, y su cariño para con vosotros respecto a Tito es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Empieza la carta con un Pablo acongojado, con un Pablo con el corazón dolido por el actuar de ese pueblo, de esa congregación, pero aquí manifiesta ya que aquel problema que le dio ese tremendo dolor de corazón a Pablo ya se había transformado en un gozo. Ya no había ese problema. Y seguramente, según dicen historiadores, todos fue trabajo justamente de Tito, del hacer de Tito. Así los problemas provocados que provocaban a Pablo ya se transformaron en un gozo. Y más aún, como dice el texto, el gozo también de Tito, de haber salido adelante, victorioso por la gracia del Señor. Pablo podía descansar en este compañero fiel, pues ya tenía las herramientas y el carácter que se necesitaba para la obra del Señor. En especial en la iglesia de Creta. Pablo, atento a lo que sucede en Creta, conoce todo. Y por eso también le manifiesta que tiene que establecer primeramente para empezar a lograr un orden en aquella iglesia, establecer ancianos en cada lugar. Ahora, ¿quiénes eran los cretenses? Pecadores tal cual como nosotros. Pero por cierto, ellos iban más allá de ellos, más que nosotros. O a lo mejor nosotros otro tipo de pecado. Pero los cretenses eran cosas serias. Les decía al comienzo, la isla de Creta era un lugar, una isla de montaña, estéril, y por lo que se supone siempre a los hombres nacidos en aquellos lugares también son medios estériles, son medios secos, de acuerdo al lugar en que nacieron. Y estos cretenses eran así, pero eran peor aún. Según dicen los historiadores, el pueblo de Roma muchas veces usó al pueblo, a los cretenses, porque estos, como vivían en una isla, eran hábiles en la navegación. Se transformaron en piratas. Eran piratas. Y más que piratas. Según los historiadores, dicen que en algún momento ellos usaron justamente este conocimiento de la navegación a los cretenses, con sueldo, para ir a la guerra con otros pueblos, para someter a otros pueblos. Tremendo. Hoy en día conocemos de gente que mata por un sueldo. Lo terrible también que dicen los historiadores, que incluso el mismo pueblo de Israel muchas veces usó de estos hombres, también a paga. Ese es el pecado de nosotros, ese es el pecado del hombre. Ese era el pueblo de Creta. Ese era el pueblo a donde tenía que ir Tito a trabajar. Un pueblo fuerte.
Pero Pablo en su carta le dice a Tito para que se ayude y para que esto pueda hacer, porque Pablo tiene amplio conocimiento del lugar y de la conducta de los hombres, que tiene que colocar ancianos en cada ciudad. Y segundo, hemos leído todas las características que tiene que tener cada uno de estos hombres, ancianos y obispos, y que son terribles. Pero esto también me hace recordar muchos de nosotros ya también, a lo mejor, o sea, podemos recordar a un hombre que tuvo también una gran tarea de conducir a un pueblo también muy pecador, por el desierto. Y también iba solo, haciendo la tarea. Pero un día vino de visita a su suegro, Jetro, y Jetro le aconsejó: tú estás mal trabajando solo, no vas a poder. Leo mejor, Éxodo 18, 17 al 21. Entonces dice el suegro de Moisés, le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás tú y también el pueblo que va contigo. Duro trabajo es el que tú llevas. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por donde han de andar. Pero además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo. Me hizo recordar justamente esta situación. Le aconseja que debe dejarse ayudar por estos ancianos que tendrán la virtud de enderezar el andar de aquellos cristianos de aquellos tiempos. Dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Qué terrible eso. ¿A quién le gusta que le digan: oye, disculpen hermano, oye Felipe, ya te dije, oye Cristian, por favor, hazlo? Ni siquiera por favor, le dice: te mandé. O sea, haz caso. Pablo es muy claro, conoce a los creyentes como había dicho, y especifica las virtudes y conductas que deben poseer estos ancianos. ¿Para qué vamos a leer las virtudes que ya fueron leídas que deben de tener cada uno de estos ancianos y obispos? Que a nuestros oídos suenan fuertes, que incluso me hacen tiritar. Si se dan el trabajo, nos damos el trabajo de leer las características que tiene estos pequeños versículos. Aproximadamente hay como 18 características o virtudes específicas que deben de tener cada uno de estos hombres para poder realmente ser ancianos, obispos y dirigir y saber dirigir justamente la iglesia. A pesar de que la iglesia en Creta ya tenía años en el caminar con Cristo.
Porque si vamos a, a Hechos, cuando fue el Pentecostés, allí registra que habían muchos pueblos y entre ellos también habían hombres de esa isla. Y se cree que justamente ellos volvieron a su isla y llevaron justamente la palabra del Señor. Y se crearon allí y Pablo fue y fundó también, hay muchas iglesias allí que se hicieron. Pero como digo, a pesar de que llevaban años caminando en el camino del Señor, aún cojeaban. Bueno, nosotros llevamos, ¿cuántos? 150 años y cojeamos igual. Llevamos más años que el pueblo de Creta y todavía cojeamos igual. Pero allí en Creta había un trabajo que Tito tenía que hacer y que era fuerte. Habían elementos distractores. Primero, el primer elemento distractor, la conducta, la vida de aquellos hombres, como le decía antes, eran hombres rudos, hombres de batalla. Se dice que las mujeres jóvenes incluso se prostituían, tenían mujeres, los hombres con, tal vez como hoy, esos vicios. Pero por otro lado, también estaba otro elemento muy distractor. Y a lo que enfoca justamente Pablo al final, el versículo 9, aquellos que dicen que contradicen. Porque allí ya habían un buen grupo de judíos. Y ellos, con la cantinela, disculpen ustedes, que para ser creyentes en el Señor, no solamente bastaba, como nosotros, creer en el Señor y gracias por todo lo que tú me has dado. No, habían una serie de ritos que había que hacer, entre ellos la circuncisión. Estos eran los elementos con los cuales Tito tenía que mejorar, tenía que limpiar. ¿Cuántos padres en aquellos días que eran fieles a la iglesia tenían estos problemas de que sus hijos no querían saber de iglesia ni de pastor? Pero tal vez si lo traemos a los tiempos nuestros hoy, ¿cuántos a lo mejor de nosotros tenemos los mismos problemas que a lo mejor nuestros hijos? Yo no soy padre, pero tengo hermanos, tengo sobrinos que no están, como se dice hoy día, no están ni ahí con la iglesia. Y si un padre hoy en día quiere llevarlo o forzarlo a ir a la iglesia, también hoy en día la ley se ha ajustado como para que al niño se le respete sus derechos. Y si no hay un juez que podría castigarlo, Dios no ampare. En Primera de Juan, voy a leerlo solamente. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
yo soy o pertenezco a lo que es la oficialidad de la iglesia, pero meto la pata, cometo pecado. Por cierto, si voy ante el Señor con un corazón contrito y humillado, ¿qué va a pasar? El Señor me va a perdonar. El Señor me perdonó. Pero ¿qué hay de aquel que está sentado? Ya ha perdido en mí la confianza. Ya no le soy digno de ser su hermano y mucho más de pertenecer al oficialato, de ser oficial de la iglesia. Es duro. Es duro las características que justamente nos muestra Pablo de la elección de los oficiales de aquellos días y de hoy, como hijos del Señor. Tenemos que estar atentos a cada una de estas características, que la podamos llevar, que podamos transparentar, como decía al principio, que soy hijo del Señor, que soy digno de que se me crea, digno de hablar la palabra del Señor. Pero como pecadores que somos y que soy, andamos siempre cojeando. El Señor nos perdone. Es cierto que también yo o ustedes no podemos tener ojos para juzgar a mi hermano, pero siempre estamos juzgando los hechos. Pero descansemos, que el Señor ya nos perdonó. Ese es al menos un aspecto. Pero, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, yo mismo, de pronto me doy cuenta que me enojo fácilmente, que me irrito? Algunos, disculpen ustedes, hermanos, como para pasar piola, no dicen una grosería o no decimos una grosería o no maltratamos a alguien con alguna palabra, pero sí nos colocamos rojo completamente. Aquel que nos conoce sabe, este está hirviendo por dentro. El Señor nos cambia para que eso no suceda, para que no puedan ver en mi semblante que me he puesto iracundo, porque el Señor no quiere que yo sea iracundo, quiere que sea revestido de amor, de pureza. Y más aún, tenemos que ser enseñados, así como Tito tuvo que esa tremenda tarea de enseñar a estos ancianos y estos ancianos al pueblo con la palabra que corresponde, con la palabra fiel y verdadera, clara. Tito 9a dice, retenedor de la palabra, fiel, tal cual como ha sido enseñada. Estamos invitados, al igual que el pueblo de Creta, estamos invitados hoy a ser retenedor de la palabra fiel. Pero no solamente retenedor para tenerla yo y guardarla yo, porque con eso no saco nada.
Con eso no sacamos nada. Decía al principio, para aquellos que no estaban, decimos, hay tanto por qué agradecer. Pero sin embargo, encontramos, de aquí yo veo tantas bancas vacías. Tal vez es mi culpa, porque yo no he sabido transparentar la acción de Dios en mí. Y no he tenido la palabra, ni el carácter, ni la voluntad de enseñar esta palabra fiel. Y más que enseñar, como termina diciendo Pablo, a aquellos que contradicen para convencerlos de que están equivocados. Hermanos, termino dejándole unos versículos para que los llevemos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro accionar, que se encuentra en Efesios 6, 14 al 17. Y dice así: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. El Señor sea en el actuar de cada uno de nosotros y él, al igual que Tito, podamos ser conformados a su gracia, al carácter de un hijo de Dios, como nos invita Jesucristo a ser como yo soy. Oremos. Padre bendito, amado Señor, Dios poderoso, te damos las gracias, oh Señor mi Dios, porque nos permite, oh Señor mi Dios, reunirnos en torno a tu palabra. Que tu palabra es fiel y verdadera, provoque en nosotros siempre el continuo corregir de nuestro vivir, de nuestro hacer, de nuestro hablar, y por qué no también hasta de nuestro callar cuando es necesario. Permítenos, mi Dios, ir reflejando lo que tú estás haciendo, has hecho y harás en cada uno de nosotros, en mí, Señor, mi Dios bendito. Por Cristo Jesús te doy las gracias y condúcenos siempre de tu mano. Por Cristo Jesús. Amén.